Y ahora les ofrecemos este vídeo. Gracias, Sam. Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Sesión en el viejo continente. Está con nosotros Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Tenemos también con nosotros a Manuel Rodríguez, selector de fondos de renta fija en Avante. Hola, buenos días. Al final lo sé confundido. Y a Pedro Pérez Riu, director de deuda de mercados emergentes de TRE Asset Management. Bienvenido. Buenos días. Decíais, estás un poco negativo. ¿Cuál es el otro tono que veis vosotros? ¿Mucho más positivo o excesivamente más positivo? Bueno, yo creo que, como decíamos, hay que poner quizás las cosas un poco en contexto, y sí que es verdad que creemos que sigue quedando algo de volatilidad y que siguen quedando muchas incertidumbres que todavía tenemos que resolver. Pero dicho esto, bueno, pues siempre hay oportunidades y hay que ir buscándolas. Extremadamente negativos o positivos, bueno, con cautela, pero buscando oportunidades. A ver, lo que se ha producido, sobre todo en Estados Unidos, que es mi parte, es un rebalanceo de las expectativas. Hasta ahora teníamos la tasa terminal de la Fed, los forwards de tipos de interés a 4,90 durante 3 meses. Evidentemente eso no era coincidente con lo que la Fed te decía, 5,25 y quedarse ahí durante mucho tiempo. Desde hace un mes, empezando con el payroll del 3 de febrero, esas expectativas de tipos de interés se han ajustado y andarán por 5,40, 5,45. Es decir, ya priceando un poquito la posibilidad de una subida de tipos incluso en el FOMC de junio. Pero tampoco vamos a ver subidas de tipos de 5% en un año como hemos visto, y la Fed lo que está intentando, yo creo que creen que tiene un déficit de credibilidad, como dijiste tú antes, la subida enorme del balance de la Fed del 2020 y el 2021. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es un poquito de estabilidad de curva y desde luego que va a haber muchas oportunidades por ahí. Va a haber volatilidad, yo la volatilidad la esperaba en el segundo trimestre, esto ya, el ajuste de expectativas ya se ha producido. ¿Por qué? Porque la inflación me está viniendo un poquito más, ha repuntado. En el segundo trimestre. Yo lo esperaba en el segundo trimestre porque no podía ser que el dot plot te dijera 5,25 y quedáramos a 4,90. En algún momento se tenía que producir, que la gente aceptara que esto iba a durar 6 meses, 9 meses, hasta bien entrado el año que viene. La pregunta aquí ahora es, ¿vamos a tener estabilidad de curva después del FOMC de mayo o va a ser en junio? Pero no creo, a no ser que sí. Y yo creo que el proceso desinflacionario no ha acabado. Es decir, esto es una subida, evidentemente es una subida y es una sorpresa no agradable, y por eso se han ajustado los forwards y los break-evens que enseñabais antes también los americanos, exactamente igual, de inflación. Pero en algún momento la curva se tiene que estabilizar. Ya tienes una inversión, como también sacasteis antes, del 10-2. Bueno, si esperas una recesión no es tan exagerada, muy gorda, no es tan exagerada desde el punto de vista estadístico, si volvemos al año 82, pero en 83. el tiempo de la inversión, sí. Efectivamente, desde hace muchos años no se ve una cosa así. Pero precisamente lo que necesita renta fija es estabilidad de curva, sobre todo en Estados Unidos. No quiero... No, pues básicamente entendemos que estamos en un momento de incertidumbre y nuestra sensación es que, claro, tenemos que conjugar al final que los bancos centrales tienen que hacer que la inflación baje y que eso puede ser a costa de cómo va a impactar en la economía y cómo va a impactar en el crecimiento, ¿no? Y la verdad es que es una tarea que no es nada fácil. Tenemos que enfriar esto sin hacer que se enfríe muchísimo y que entremos en una recesión muy gorda, ¿no? O sea, que tenemos hay esa difícil tarea y es difícil ver ahora mismo cómo se va a encauzar del todo, ¿no? Al final tenemos un transatlántico ahí que es la economía americana, que está muy fuerte, que los últimos datos de inflación, de ventas minoristas, pues quizás han salido más fuertes de lo que se esperaba. El mercado vuelve a hacer el repricing de la curva de tipos, pero bueno, que al final no entra más que entrar en lo que estaba la Fed, que eran llevar los tipos al 5,25, ¿no? O sea que bueno, pues más o menos algo razonable y a ver cómo se desenvuelve la economía de ahora en adelante, ¿no? Pero bueno, tenemos que conjugar eso, cómo la inflación se va desenvolviendo y cómo la economía también va comportándose y dentro de lo que cabe, pues lo que sí hace, o que pensamos que es bueno para los inversores es que
que hoy nos encontramos ya con unos tipos que son más razonables y más pues te dan cierta tranquilidad para construir carteras, ¿no? Y oye, pues también hay que mirar el punto bueno. Lo que pasa es que en la cabeza del inversor está una especie de esquizofrenia económica, ¿no? En 2022 fue un desastre absoluto y le dijeron ni lo toques. Llega al inicio del 23 y se van a la puerta del Tesoro a comprar las letras a las 6:30 de la madrugada. Esos mismos que decían, no voy a tocar esto para nada. Y ahora de repente dices, oye, ¿y si esto empieza a modularse? ¿Si esto empieza a retocar? Es decir, ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Es decir, en este entorno, ¿cómo creéis que puede el inversor decir, tranquilidad, déjalo sembrado y que empiece a crecer? ¿O qué es lo que puede hacer en este entorno? Nosotros, bueno, más allá de que lo de las letras del Tesoro y las colas, pues no deja de ser anecdótico y bueno, pues que no hace falta irse al Banco de España a la cola para comprar letras, ¿no? Sí, pero refleja la locura en buscar la rentabilidad, ¿eh? Es decir, la gente se va a las 6:30 de la mañana. Bueno, y refleja quizás también que el ahorrador español no tiene muy claro cómo se forman las carteras y cómo se forman las carteras de inversión, que realmente teniendo una cartera ya invertida ya tenías letras, ¿no? Pero claro que ha habido un 2022 muy malo en el que pues hemos tenido un movimiento de 300 puntos básicos hacia arriba en los tipos de interés en Europa, de 400 en Estados Unidos. O sea que es lógico que haya habido un terremoto ahí en la renta fija, pero claro, viendo a día de hoy que las letras te pagan un 3%, pues nos parece razonable que haya apetito, ¿no? Y es que en renta fija hay muchos activos que te pagan de eso como base y de ahí hacia arriba, ¿no? O sea que nos parece razonable, más allá de cómo venga la economía, que consigas una buena rentabilidad en activos que tienen más visibilidad, ¿no? En cuanto al retorno. ¿Cómo lo veis? Ese cambio, ¿no? Esa montaña rusa que va viviendo el inversor. La verdad que sí que es verdad que los últimos tiempos han sido muy complicados desde el punto de vista del inversor, pero yo creo que hay que recordar sobre todo varias cosas. Una, que es que hay que tener en cuenta que hay que invertir en el largo plazo. Que además también la volatilidad, no tanto como la del año pasado, que es verdad que fue una tormenta perfecta, pero la volatilidad realmente entra dentro de lo normal. Si tú esperas a que todo esté solucionado, el momento en el que vayas a invertir, porque ya esté todo solucionado, cosa que rara vez pasa, pero si estuviese, ya te has perdido el rally. Y luego, por supuesto, que también hay que permanecer invertidos. Bueno, en este caso, si necesitas asesoramiento financiero, pues siempre es recomendable y muy importante, y que hay que mantener la calma en momentos de volatilidad y tener la mirada en el largo plazo, sobre todo. Pedro. Desde mi punto de vista, a ver, parece que estamos todos más o menos de acuerdo. No vamos a ser muy divertidos. Yo evidentemente las curvas como están, aunque en España y en Italia, o sea, la curva alemana sí que está invertida, pero en Europa en general las curvas todavía no están invertidas. Evidentemente, con los tipos de interés, unas letras del Tesoro americanas dándote un 5,25 pronto, es decir, tienes mucho del trabajo hecho ya. Evidentemente el mercado se equivocó esperando un pivot mucho más rápido. El pivot es el cambio de ciclo de la Reserva Federal, mucho más rápido de lo que al final evidentemente va a ser, pero eso no significa que más adelante en el año no puedas también comprar duración. Hay un montón de partes de la renta fija que están para mí muy baratas. Mi caso Emergente es uno de ellos, pero también el investment grade americano, por ejemplo, y en algunas zonas del investment grade europeo hay mucho valor todavía en los diferenciales. Y sobre todo eso, que más adelante, si lo que yo espero que pase en la inflación americana en la segunda mitad de año, puedes ya meterte en duración, vas a poder hacer carteras más largas, vas a poder, de momento nosotros estamos neutrales en duración, pero en algún momento se va, y no falta mucho, que es cuando ya el mercado anticipó el pivot. Si os acordáis, el año pasado subieron los bonos a largo plazo muchísimo a final de año, precisamente porque la gente ya tenía visibilidad. Tasa terminal 4,90, y ahora no que era demasiado, para mí siempre fue prematuro, porque la FED está diciendo 5,25. Entonces, o esperabas una inversión de curva tremenda, o alguien estaba cometiendo un error, no un error básico, sino un error de timing. Yo creo particularmente, porque además una parte muy importante de la inflación americana se debe al shelter, lo que es el componente de rentas. Y el componente de rentas, los índices, como ejemplo el Zillow, que son los índices reales, porque el shelter es una encuesta, son dos encuestas, ya están cayendo por debajo de la parte del CPI, del shelter. En algún momento eso se va a dar la vuelta, y es el 42% del core CPI. O sea, eso es la mejor indicación de que en algún momento va a haber presiones deflacionarias, no solo por la parte de bienes, sino por fin por la parte de servicios, que es lo que está generando esto ahora. Y eso es lo que hay que
estar invertido, hay que estar preparado y que ahora mismo tienes el corto plazo extremadamente atractivo bajo cualquier punto de vista. Y en dólares también, por cierto, desde puedes comprar, fijaos lo que está pasando desde el punto de vista si la Fed llega a 5,50 pongamos en junio, que todavía no lo tengo yo claro, pero puede ser, evidentemente el mercado ya lo está priceando, el euro no va a subir, no, es evidente, no a corto plazo. Pedro, en ese entorno y a todos en la mesa, ¿en qué tipo de renta fija hay que fijarse ahora? Entonces entremos en el detalle a ese inversor, decíamos antes, no puede ser que no sepan cómo se compone una cartera. ¿En qué tipo de renta fija? A ver, yo lo acabo de decir, a mí me encanta desde el punto de vista histórico los diferenciales de la parte más investment, las grandes compañías, sobre todo americanas, pero también en Europa un Nestlé o un, no sé, BMW, cosas así, tienen un valor bastante, desde el punto de vista histórico, bastante alto. Los tires son muy elevados en todas partes, con lo cual te da una cierta protección. Las carteras globales de emerging markets normalmente tienen un 25%, dividido normalmente 15% en renta fija en moneda dura y el resto ya no veo, que fue la gran inversión del año pasado, la renta fija local en mercados emergentes muy atractiva, pero la renta fija en moneda dura está muy atractiva, no tanto los corporates como los soberanos, porque no solo hablaremos después, la parte soberana está muy atractiva, y luego depende, hay sitios donde ves productores de oro, mineras, hay muchas. No podemos discutir esto aquí, pero en general hay un montón de sitios donde no hay inversiones muy atractivas. Brasil ya no es una de ellas, ya que probablemente hoy lo preguntes. Veíamos ya esa caída del menos 0,3 estimado del PIB. No solo por eso, sino porque Lula se está peleando con Roberto Campos, que es el presidente del Banco Central de Brasil, y no está transmitiendo la mejor. En algún momento Brasil siempre tiene problemas de embudo, que es muy difícil entrar y muy difícil salir. Entonces, si siguen asustando al personal, ahora mismo Brasil ha pasado pues en la tormenta perfecta positiva, es decir, has tenido un commodity boom enorme, has tenido una bajada de la deuda pública muy rápida y has tenido un banco central funcionando pues como un banco central, a diferencia de otros bancos centrales. Empezó a subir los tipos muchísimo antes, ha sido mucho más disciplinado. Por eso un buen 2022. Por eso fue el mejor inversión, pero no hace falta irse a Brasil. En México está haciéndose una cosa, aunque parezca mentira que López Obrador lo esté haciendo, es una disciplina fiscal y monetaria increíble. Yo me iría ahora a México, es el único mercado local donde yo me meteré quizá en Chile. ¿Solo en Chile? Chile. Por eso, solo en Chile. Chile y México. El resto de los mercados locales están parando ya, si lo ves en Indonesia, están parando, en Malasia están parando, los sitios donde la gente, no hay muchos mercados locales donde meterse, no hay mucha liquidez y la mayor parte de ellos ya están parando el ciclo de subidas. Entonces, como se equivoquen, corres un riesgo y evidentemente el año pasado las divisas hicieron mucho daño, solo Brasil y México se apreciaron en todo el índice grande de estos señores. ¿Elena? Bueno, desde el punto de vista de renta fija, yo creo que tener en cuenta una cosa importante, que es que con todo el reseteo y con todas las correcciones que tuvimos el año pasado, la renta fija en una cartera multiactivo, una cartera diversificada, que volvemos a ese concepto tan importante de mantener la diversificación en el largo plazo, la renta fija tiene que cumplir dos funciones en una cartera multiactivo. Una es un cupón atractivo y otra es diversificación o protección frente a momentos de volatilidad. Y lo que está claro es que con las caídas y las correcciones tan fuertes que tuvimos el año pasado, pues la renta fija vuelve a ser ahora mismo, como decimos, pues un invitado más a la fiesta que durante tanto tiempo la realidad es que no ha estado ahí porque no ha podido dar ni cupón ni diversificación. Entonces ahora a día de hoy pues nosotros sí que estamos muy constructivos en la renta fija. Dicho esto, por supuesto, no, como decíamos al principio, no está todo solucionado y no quiere decir que ya esto vaya a ser, queda volatilidad. Pero lo que está claro es que su papel es muy importante en una cartera y creemos que su papel de ahora en adelante lo puede cumplir. Dentro de la renta fija activo, donde estemos nosotros ahora más positivos o que vamos donde tiene más sentido, quizás en la deuda corporativa con grado de inversión. Durante muchísimo tiempo
bueno, pues con estos tipos tan bajos, pues las compañías han utilizado este momento para refinanciarse a tipos más baratos y sobre todo también para aumentar los plazos de su deuda. Por lo tanto, esto pone a las compañías en una situación muy sólida para ofrecer tanto rentabilidades o TIR atractiva y las compañías con unos balances muy saneados. Eso en deuda corporativa investment grade, que quizás es donde vemos que ahora mismo vemos más oportunidades eso frente a high yield y frente a deuda de gobiernos, donde, como también decía Pedro, pues también estamos neutrales en duración. ¿Cómo estáis vosotros? ¿También neutrales en duración, por empezar por ese punto? Neutrales en duración y posiblemente mirando si merece la pena aumentar en algún momento, pero ahora mismo lo vemos aún prematuro, ¿no? Quizás en próximos meses tengamos algo más de visibilidad sobre cómo dónde va a estar finalmente ese terminal rate de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, o sea que quizás con ganas de aumentar la duración en los próximos meses y se dan las condiciones adecuadas. Ya entrando en lo que es más el riesgo de crédito, es verdad que nuestras carteras, también por el tipo de inversor que tenemos, ¿no?, en renta fija, que es un inversor más conservador y que busca recurrencia en los ingresos y que busca un cupón más predecible, pues es verdad que nosotros nos movemos normalmente en mercados desarrollados, ¿no? Y ahí, pues sobre todo el core de nuestra cartera está enfocado en Europa claramente y bueno, también porque cuando pensamos en invertir en Estados Unidos, lo que nos pasa es que tenemos que hacerlo teniendo en cuenta el coste de cobertura de la divisa, ¿no? Y cuando tienes en cuenta ese coste, pues al final en términos relativos sí que nos gusta más Europa para que el inversor esté mejor remunerado, ¿no? Ya con los tipos de interés de base donde están y bueno, pues con la prima de riesgo que te ofrece el corporate europeo y tenemos preferencia por compañías, por las compañías buenas, por compañías de buena calidad crediticia, investment grade, pero por un hecho también sesgado por las condiciones económicas, ¿no? Que no sabemos cómo se van a desenvolver realmente los acontecimientos desde el punto de vista macroeconómico, cómo va a evolucionar la inflación o cómo de rápido se va a producir ese proceso desinflacionista y a día de hoy estamos muy tranquilos ahí, ¿no? Y además creemos que el inversor obtiene una TIR muy razonable y que además tenemos ya esa recurrencia de cupones, un colchón en el caso de que las cosas vengan un poco peor dadas, tienes una duración razonablemente contenida y nos parece que las condiciones que busca el inversor de renta fija, que son básicamente tranquilidad y recurrencia de un income, pues a día de hoy se dan, ¿no? Y sin meternos en muchos jardines. Para terminar, ¿de verdad hay oportunidades en la renta fija? Este movimiento de letras del Tesoro, ¿de verdad es un momento para ver oportunidades en la renta fija española? Desde luego, yo pienso que el campo es muy abierto. O sea, la renta fija, desde luego, además si lo hacemos, si le damos un enfoque global, yo creo que tenemos todo el universo de renta fija para invertir. Desde luego, la renta fija española, yo creo que también hay que verlo desde el punto de vista de qué espera un inversor conservador para aspirar a obtener una rentabilidad en qué grado, ¿no? Pero posiblemente mucho inversor se sienta bien remunerado con esa inversión que te ofrece hoy las letras españolas. A más pensamos que es optimizable, desde luego, y bueno, pues hemos comentado un poco nuestro posicionamiento, pero que ya tienes ahí valor y para un inversor que quiera tranquilidad y visibilidad en lo que va a obtener, que sea una buena opción, sí que nos lo parece, ¿no? Pero sí que pensamos que es un primer paso y sobre eso se puede construir una cartera mucho más diversificada en la que tengas otras muchas fuentes de retorno que son interesantes a día de hoy, no quedarse ahí. Pedro. Lamento estar muy de acuerdo con mis compañeros. Yo, la verdad, la renta fija española y sobre todo la italiana me dan relativamente miedo a medio plazo, porque en algún momento va a haber que haber un ajuste fiscal enorme y no va a tardar mucho. En algún momento, en los próximos 6 a 9 meses, va a tener que presentarse un programa de ajuste fiscal en muchos sitios, pero empezando por... Y encima ahora estás compitiendo con 200.000 millones más de emisión de Alemania este año, con lo cual el momento que el Banco Central Europeo empiece un QT, una bajada de balance más agresiva, que ya lo va a hacer a través del TLTRO, pero cuando empiecen de verdad a dejar de comprar deuda, toda la deuda que no lo vence, ¿no? Claro. El problema de los diferenciales con respecto a Alemania va a ser un problema difícil de gestionar. Pero las letras fijas... Yo lo que no entiendo es por qué las curvas... Pero eso el BCE tampoco lo está acelerando.
No, va a empezar muy poquito, pero claro, ya estás compitiendo con 200.000 millones más de Alemania, que el año pasado no ocurría. Pero tiene mecanismo Tiene antifragmentación, mecanismo, ¿no? bueno, ya veremos si se puede gestionar eso, porque yo no sé hasta qué punto es posible. Está claro que están interviniendo prácticamente semanalmente para evitar que el diferencial de Italia... Ahora mismo, ¿no? Sí, es evidente. La gran pregunta es si... ¿Qué pasa el año que Interviniendo, viene? te refieres comprándolo todo, ¿no? Probablemente no comprando Alemania, porque no lo están vendiendo más de lo que ya amortiza, pero sí que están comprando Italia y España para mantener el diferencial, sobre todo Italia, que es la gran prueba de fuego de cómo funciona esto en los próximos 2 o 3 años. Pero si no, va a haber un ajuste fiscal en algún momento, tiene que haberlo. Por eso yo no entiendo muy bien por qué las curvas italiana y española todavía no están invertidas como está la alemana, pero desde ese punto de vista, desde luego, empezar con letras del Tesoro y construir una cartera diversificada, no solo europea, sino global. Evidentemente el high yield está muy caro y a mí me da mucho miedo porque en estas condiciones financieras puede que haya muchos defaults, la verdad. Pero investment grade, zonas más investment grade o más crossover de emerging markets, y desde luego las letras del Tesoro son un gran sitio donde empezar. Pues Elena, Manuel, Pedro, muchas gracias a los tres por acompañarnos y por darnos un poco más de optimismo, ¿no? Yo creo que se pueden ir más optimistas de cómo estaban a primera hora de la mañana después de escucharnos. Buen día, buen negocio, buena semana a los tres. Muchas gracias. Gracias. 9:21